Soy Mónica, tengo 30 años, ingeniera de software. Nuestra casa familiar en Burlington, Vermont, donde vivía con mis padres, siempre había sido todo para mí. Había volcado mi corazón en este lugar, creyendo que para siempre sería mi único refugio seguro. Cada pared, cada puerta cargaba el peso de mis esfuerzos y los sueños que alimenté durante años. Entonces en la cena, mi madre golpeó el tenedor contra la mesa. El sonido cortó la habitación como si pronunciaran una sentencia. «Tienes 48 horas para sacar tus cosas», gritó. «Esa casa ahora es de tu hermana». Mi padre solo asintió con los ojos fijos en su plato. Y mi hermana, que había estado viviendo lejos en California, apenas interesada en esta casa, de repente se lo dieron todo. Miré alrededor de la casa, recordando cómo yo había cargado su peso, cuidado cada rincón y mantenido en pie un hogar real. Todos esos sacrificios, todo ese esfuerzo borrados en una sola frase cruel. La que no dio nada fue recompensada con todo mientras a mí me descartaban como si nunca hubiera pertenecido. Mi quid halata. Mi corazón latía salvajemente. El aire denso y asfixiante. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero discutir era inútil. Me levanté en silencio, fui a mi habitación, agarré fuerte mi teléfono y comencé a planear algo que nunca verían venir. Pensaron que simplemente me iría. Equivocados. En 48 horas, cuando mi hermana entrara en esa casa, desearía no haberlo hecho nunca. Antes de continuar, quiero saber qué hora es ahora y desde qué ciudad me estás viendo. Deja un comentario para que vea hasta dónde ha viajado mi historia. A la mañana siguiente, me desperté en nuestra casa de Burlington, el peso de las palabras de mi madre aún pesado. Había pasado años haciendo esta casa nuestra, creyendo que era una promesa compartida. Viviendo con mis padres, había asumido sus cargas, derramando mi corazón y mis ahorros en cada rincón. Después de su colapso financiero hace 5 años, di un paso al frente. Mi trabajo de ingeniería de software pagaba bien, así que cubrí la hipoteca $80,000 en 3 años cuando ellos no podían. No lo dudé. Esta era nuestra casa donde crecí, donde cada recuerdo se sentía sagrado. Todavía recuerdo el día que llamó el banco, amenazando con el embargo. Mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, papeles desparramados. Mi madre caminaba de un lado a otro con la voz tensa de preocupación. «Vamos a perder todo», dijo. No podía permitir que eso pasara. Vacié mis ahorros, trabajé horas extras y pagué el préstamo. El alivio en sus rostros hizo que valiera la pena. O eso pensé. Pinté el salón de un beige cálido, reemplacé los tablones deformados del suelo y arreglé las escaleras que crujían. Cada clavo que martillé se sentía como una promesa de mantenernos unidos. Mi hermana, sin embargo, era un fantasma. Viviendo en California, llamaba tal vez 2 veces al año, siempre demasiado ocupada con su trabajo de marketing. Cuando mencioné la hipoteca, se rió. «Eso es cosa tuya, Mónica», dijo una vez, con la voz goteando desdén. Le envié fotos del salón nuevo, cortinas nuevas, un sofá mullido por el que ahorré. No respondió. Me dije que no importaba. Lo estaba haciendo por nosotros, por la familia. Caminaba por la casa de noche, tocando las paredes que pinté, sintiendo que eran mías, pero había grietas bajo la superficie. Mis padres se apoyaban más en mí cada año. Mi madre pedía solo un poco de ayuda con las facturas, y yo las cubría. Mi padre dejó de trabajar tras un despido y yo pagué las reparaciones de su coche. No me importaba, al menos no entonces. Pensé que éramos un equipo. Me sentaba en el salón, el que hice acogedor con cojines y una alfombra, e imaginaba envejecer aquí, tal vez criando a mis propios hijos algún día. La casa no era solo un edificio. Era mi prueba de que podía mantener las cosas unidas. Mirando atrás, pasé por alto las señales. Las llamadas de mi madre a mi hermana se hicieron más largas. Su tono más suave que conmigo. Mi padre mencionaba su vida en California, su éxito con un orgullo que nunca escuché hacia mí. Lo ignoré, me dije que era normal. Eran mis padres. Nunca me echarían. Pero la cena de anoche me demostró lo contrario. Su decisión de darle la casa a mi hermana no era solo injusta. Era una bofetada en la cara. Cada dólar que gasté, cada hora que trabajé se sentía robada. Caminé al salón, mirando el sofá que compré. No era solo un mueble. Era mío, pagado con mis cheques de horas extras. La tele, la lavadora, las cortinas, todo mío. Si querían que me fuera, me aseguraría de que sintieran lo que había dado. Mi hermana no había movido un dedo, pero entraría en un hogar que yo construí. No si yo podía evitarlo. Saqué mi portátil, mis manos ahora firmes. No iba a suplicar ni llorar. Les mostraría exactamente lo que estaban tirando.
A primera hora de la tarde, necesitaba respuestas. Así que marqué a Kristen, mi mejor amiga desde nuestros días universitarios en la Universidad de Vermont. Ahora es abogada con una mente aguda y actitud directa. Siempre mi recurso cuando la vida se complica. Sentada en mi cama, rodeada de las familiares paredes de nuestra casa familiar en Burlington, derramé el caos de anoche. Le conté cómo mi madre había golpeado el tenedor con la voz cortando el aire con ese ultimátum de 48 horas, y cómo mi padre solo estaba allí en silencio, dejándola darle la casa a mi hermana. Kristen no interrumpió, solo escuchó, su calma enfocada me anclaba. ¿Tienes algún papel legal de la casa?, preguntó con tono profesional. ¿Algo de tus padres o de antes de ellos? Mencioné a mi abuelo que había sido dueño de este lugar antes de fallecer hace 2 años. Siempre pensé que pasó a mis padres tras su muerte. Kristen se quedó callada un momento. Dame 1 hora, dijo. Voy a revisar algo. Pasé esa hora inquieta caminando por el pasillo, mi mente acelerada. El rostro de mi abuelo seguía apareciendo en mi cabeza, sus manos curtidas, su voz ronca contándome historias en el porche sobre cómo construyó esta casa ladrillo a ladrillo. Me miraba, con ojos arrugados, y decía, Mónica, este lugar siempre será tuyo. Sonreí, pensando que solo era su forma de hacerme sentir especial. Ahora, ya no estaba tan segura. Busqué en una caja vieja en mi armario, sacando fotos del junto al roble del patio, su brazo alrededor de mí. El recuerdo dolía agudo y crudo, sabiendo que mis padres lo habían descartado todo. Kristen llamó de vuelta con la voz tensa de urgencia. Mónica, no vas a creer esto. Había contactado a un colega en derecho sucesorio y localizado el testamento de mi abuelo en la oficina del condado de Chittenden. Mis padres nunca lo habían mencionado, ni una vez. Kristen leyó el documento por teléfono, cada palabra golpeando como un martillo. Mi abuelo había dejado la casa para mí, solo para mí, no para mis padres, no para mi hermana. El testamento estaba firmado, notariado y registrado 3 años antes de morir, nombrándome única heredera de la propiedad en Burlington. Me hundí en la cama, mis manos temblando. ¿Cómo no lo sabía? Sí, sir. La voz de Kristen se volvió fría. Tus padres tenían acceso al testamento. Eligieron ocultártelo. La verdad fue un puñetazo en el estómago. Mi padre y mi madre, las personas en las que había confiado toda mi vida, habían escondido el último deseo de mi abuelo para darle la casa a mi hermana. Lo vi todo claro ahora. Sus largas llamadas con ella, su orgullo por su vida en California, su silencio sobre mis sacrificios. Me habían visto verter $80,000 en este lugar, arreglar cada pieza rota, y aún planeaban dárselo a alguien que no había puesto un pie aquí en años. Mi pecho se apretó, una mezcla de rabia y dolor. Esto no era solo injusticia. Era una puñalada deliberada por la espalda, una traición a todo lo que había creído sobre la familia. Me puse de pie, con la mandíbula apretada, y caminé a la cocina. La vieja taza de café de mi abuelo estaba en la encimera, una reliquia astillada que había guardado. Al sostenerla, recordé su promesa, su fe en mí. Habían intentado borrarlo para reescribir su legado por sus propias razones. ¿Por qué? Porque mi hermana tenía familia. Porque pensaron que yo solo lo aceptaría. No estaba segura, pero no importaba. Habían cruzado una línea, y no iba a dejarlos ganar. Kristen rompió mi pensamiento. Este testamento es inquebrantable, Mónica, dijo. Tienes derechos legales sobre la casa. Podemos impugnarlo. Sus palabras fueron como una cuerda salvavidas sacándome de la niebla. Aún no sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no me iría. Agarré un cuaderno del cajón, mis manos más firmes ahora, y empecé a listar todo lo que podía usar. Extractos bancarios, recibos, prueba de mis contribuciones. Kristen prometió encontrarse conmigo a la mañana siguiente para trazar nuestras opciones. Mencionó algunos pasos legales que podíamos tomar, como presentar una reclamación para hacer cumplir el testamento, pero teníamos que actuar rápido. Mis padres pensaron que me habían pillado desprevenida, que empacaría e irme. No tenían idea de lo que era capaz. Me senté en la mesa, bolígrafo en mano, lista para luchar por lo que era mío. A la mañana siguiente, me desperté temprano, mi cuaderno aún abierto de la planificación de anoche. Mis padres se habían ido, visitando amigos en Montpelier, dejando la casa en silencio. Estuve en el salón, mirando el sofá que compré con mi primer gran sueldo, una pieza gris mullida que me tomó meses ahorrar. Si me estaban forzando a salir, no dejaría mis cosas para que mi hermana las reclamara. Agarré un bolígrafo y empecé a listar cada artículo que pagué: la televisión de pantalla plana montada en la pared, la lavadora de acero inoxidable en el sótano, las cortinas que elegí para combinar con la pintura beige que rodé yo misma.
Cada artículo se sentía como una parte de mi prueba de mis años manteniendo esta casa viva. Llamé a Kristen para finalizar nuestra estrategia legal. Ya estaba en su oficina. Su voz clara por teléfono. Presentaremos una reclamación para hacer cumplir el testamento de tu abuelo, dijo. Es directo, pero necesitamos prueba de tus contribuciones. Saqué una carpeta llena de recibos. Cada compra, cada reparación, cada dólar que gasté. Kristen sugirió obtener una declaración jurada notariada para documentar mi rol financiero, y acordamos encontrarnos más tarde para firmarla. Sentí una oleada de control, como si finalmente estuviera recuperando lo que era mío. Pero primero, necesitaba asegurar mis pertenencias. Busqué en línea empresas de mudanzas en Burlington y encontré Green Mountain Movers, una compañía local con buenas reseñas. Llamé y hablé con un tipo llamado Tom, explicando que necesitaba un trabajo urgente. ¿Pueden hacerlo hoy? Pregunté con voz firme. Dudó, luego aceptó enviar un camión al mediodía. Le di la lista, la tele, el sofá, la lavadora, algunos artículos más pequeños como el microondas y mi cómoda del dormitorio. Esto es propiedad personal, le dije. Me llevo lo que es mío. Tom no hizo preguntas, solo confirmó la dirección y me dio un presupuesto. Colgué con el pulso estable, sabiendo que era el movimiento correcto. Mientras esperaba, caminé por la casa, revisando 2 veces mi lista. La mesa de la cocina, un heredado de mi abuelo, no era mía para llevar, pero las sillas las compré el año pasado después de que mi madre se quejara de las viejas. Las etiqueté con notas adhesivas marcando que se quedaba y que se iba. El proceso era metódico, casi calmante, como si estuviera reclamando pedazos de mi vida. Evité pensar en mis padres o mi hermana enfocándome en la tarea. Cada artículo que marcaba era un recordatorio, esto era mi trabajo, mi dinero, mi hogar. Alrededor de las 10, sonó el timbre. Era la señora Linda, nuestra vecina de enfrente, una mujer amable de unos 60 años que siempre nos traía galletas en Navidad. Me había visto por la ventana caminando y vino a ver. ¿Estás bien, Mónica?, preguntó, con ojos suaves de preocupación. No le conté sobre el testamento o la decisión de mis padres, eso se sentía demasiado crudo, pero admití que estaba sacando cosas. Es complicado, dije, forzando una sonrisa. Me apretó el brazo. Siempre has sido buena con esta casa. Sea lo que sea, no lo mereces. Sus palabras golpearon fuerte, y parpadeé para contener las lágrimas, agradecida por su apoyo. El señor William, otro vecino, pasó poco después con sus botas de trabajo aún polvorientas de su turno matutino. Había conocido bien a mi abuelo, siempre intercambiando historias de viajes de pesca. Este lugar significaba mucho para él, dijo, mirando alrededor. ¿Y para ti? Asentí, incapaz de hablar. Su amabilidad me dio fuerza, un recordatorio de que no estaba sola, aunque mi familia me hubiera dado la espalda. Les agradecí, prometiendo explicar después, y se fueron con asentimientos silenciosos, dejándome con mi trabajo. Los mudanceros llegaron al mediodía, un equipo de 3 hombres con una furgoneta blanca. Los guié por la casa, señalando los artículos etiquetados. Trabajaron rápido, cargando el sofá y la tele al camión, envolviendo la lavadora en mantas para evitar rayones. Verlos llevar mis cosas fuera se sentía extraño, como si estuviera desmantelando mi vida, pero también correcto. No le daría a mi hermana un paseo gratis. Kristen llamó de nuevo, confirmando la hora de nuestra reunión y recordándome guardar los recibos de los costos de mudanza. Esto fortalece tu caso, dijo. Acepté con la resolución endureciéndose. Para el final de la mañana, la casa se sentía más vacía, pero yo me sentía más fuerte. Mis padres y mi hermana pensaron que podían borrar mi lugar aquí. Estaban a punto de aprender lo contrario. A media tarde, la casa se sentía hueca, mis pertenencias ya con los mudanceros. Estuve en el salón, sus paredes desnudas resonando la ausencia del sofá y la tele que me llevé. El silencio se rompió con un golpe fuerte en la puerta. La abrí y encontré a mi hermana Terra allí, su maleta a sus pies, ojos entrecerrados como si ya fuera dueña del lugar. Había volado desde California, probablemente pensando que entraría en un hogar completamente amueblado. Me preparé, sabiendo que esto no sería civil. Tara me empujó al pasar, sus tacones resonando en el suelo de madera. ¿Dónde está todo?, soltó, escaneando el salón vacío. Su voz era aguda, cargada de arrogancia. Crucé los brazos, quedándome junto a la puerta. Me llevé lo que es mío, dije, manteniendo el tono calmado. Giró con el rostro enrojecido. Tuyo, mamá y papá dijeron esta casa es mía ahora. No puedes dejarla pelada. Di un paso adelante, mi voz firme pero fría. Yo pagué ese sofá, la tele, la lavadora,
todo lo que me llevé. Tú no contribuiste ni un centavo. Sus ojos se abrieron, pero no retrocedió. ¿Crees que tienes derecho porque tiraste algo de dinero? Disparó de vuelta. Este es mi hogar ahora, Mónica. Tú estás fuera. El aire crepitaba de tensión. Apreté los puños, luchando contra el impulso de gritar. No has estado aquí en años, dije. Yo mantuve este lugar en pie mientras tú estabas en California, ignorándonos. Tara soltó una risa dura y amarga. Oh, por favor. Te quedaste aquí por lástima jugando a la hija buena. Mamá y papá me eligieron por una razón. Sus palabras cortaron profundo, pero no me inmuté. Eligieron mal, dije, acercándome. No sabes ni la mitad de lo que he hecho por esta familia. Recorrió la casa como un torbellino, revisando la cocina, el sótano, su rostro enrojeciéndose más con cada rincón vacío. Las sillas, las cortinas, gritó, girando hacia mí. Te llevaste todo. Sostuve su mirada. Solo lo que pagué. ¿Quieres una casa? Amueblala tú misma. Las manos de Tara temblaban mientras sacaba su teléfono, su voz temblando de rabia. Eres increíble. Voy a llamar a mamá y papá. Ellos se encargarán de ti. Me encogí de hombros, apoyándome en la pared. Adelante. No están aquí. Se quedó helada, confundida. ¿Qué quieres decir? No elaboré, solo la vi marcar con dedos torpes. Tara caminaba por la cocina con el teléfono en la oreja, su voz subiendo mientras hablaba con mi madre. Destrozó el lugar. Mamá, está vacío. Me quedé en silencio, dejándola desahogarse. Colgó, fulminándome con la mirada. Vuelven de Montpellier esta noche, dijo con tono venenoso. ¿Estás acabada, Mónica? No respondí, solo señalé la puerta. ¿Sabes dónde está la salida? Agarró su maleta, murmurando entre dientes, y salió como un huracán, cerrando de golpe tan fuerte que el marco tembló. Estuve allí, con el corazón latiendo fuerte, pero mi resolución firme. Tara pensó que podía entrar y reclamar todo. No tenía idea de lo que venía. Cerré la puerta con llave lista para el próximo movimiento. Esa noche, estaba en el apartamento de Kristen en el centro de Burlington. Mis pertenencias guardadas con seguridad en una unidad cercana. Mi teléfono vibraba sin parar, el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla. Lo dejé ir al buzón sabiendo lo que venía. Tara los había llamado desde Montpellier, y ahora enfrentaban las consecuencias de sus elecciones. No estaba lista para oír sus voces. Todavía no. En cambio, tomé café en la encimera de la cocina de Kristen, el peso de los últimos 2 días asentándose en mis huesos. Cuando finalmente escuché el buzón, la voz de mi madre era estridente, casi irreconocible. Mónica, ¿qué has hecho? Hay un extraño en nuestra casa. La voz de mi padre cortó pesada de incredulidad. Algún hombre dice que ahora es dueño. Explícate, no devolví la llamada. La verdad era que habían entrado en una realidad que ellos mismos crearon. Kristen había trabajado rápido, aprovechando el testamento de mi abuelo para empujar una reclamación legal que expuso su engaño. La casa había sido vendida silenciosamente legalmente a un nuevo dueño, un inversionista local que saltó ante la oportunidad de comprar una propiedad en Burlington. No orquesté la venta, pero puse las ruedas en movimiento al hacer valer mis derechos. Mi teléfono sonó de nuevo, esta vez mi padre. Contesté, manteniendo la voz firme. Papá, no vuelvo, dije antes de que pudiera hablar. Ocultaste el testamento de mi abuelo. Intentaste darle mi hogar a Tara. Balbuceó con palabras mezcla de enojo y shock. Estábamos protegiendo a la familia. No puedes, solo lo corté. Protegieron a Tara, no a mí. El testamento era claro. Esto es culpa tuya. Colgué con las manos temblando, pero mi resolución firme. Mi madre llamó después, con tono agudo de acusación. Mónica, nos estás destrozando. Ven a arreglar esto. Tomé una respiración profunda, mi voz fría. Estoy harta de arreglar tus errores. Habla con Kristen sobre el testamento. Finalicé la llamada, silenciando mi teléfono. Kristen estaba sentada frente a mí, su portátil abierto, papeles desparramados. Están entrando en pánico, dijo, con ojos agudos. El nuevo dueño tiene la escritura. No pueden deshacer esto. Asentí, mirando mi taza de café. La casa por la que luché, en la que derramé mi vida, se había ido, no porque quisiera venderla, sino porque las acciones de mis padres me forzaron la mano. Sentí un pinchazo de pérdida, pero también un extraño alivio. Me habían subestimado, pensado que me doblaría bajo presión. Estaban equivocados. Mis padres seguían llamando, dejando buzones que se volvían más desesperados. Mónica, somos tu familia. Mi madre suplicó en uno.
No puedes hacernos esto. No respondí. Cada mensaje se sentía como un peso, pero me negué a cargarlo. El testamento de mi abuelo era mi escudo, prueba de que esta casa estaba destinada a mí. No fui yo quien rompió la confianza, ellos lo hicieron. Mientras la noche avanzaba, me senté con Kristen, planeando mis próximos pasos, sabiendo que nunca volvería a esa casa ni a las mentiras que guardaba. Meses después, estaba en mi nuevo apartamento en Burlington, la luz del sol entrando por la ventana. Había construido una vida propia, libre del peso de las expectativas de mi familia. Había conseguido un trabajo en una firma de marketing local, una compañía pequeña pero vibrante donde valoraban mis ideas. Mis días se llenaban de reuniones, idas por café al local de la calle, y noches tranquilas acomodando mis muebles, mi sofá, mi tele, las piezas por las que luché para conservar. No había hablado con mis padres ni con Terra desde esa noche en casa de Kristen, y había bloqueado sus números. El silencio fue pesado al principio, pero me dio espacio para respirar, para redescubrir quién era sin su sombra. Escuché por un amigo en común que Tara había corrido a comprar una casa nueva en California. Esperaba heredar nuestra casa familiar gratis, pero al venderse, tuvo que usar sus ahorros. La noticia no me trajo alegría, pero se sintió justa. Había asumido que podía tomar lo que no era suyo, y ahora estaba aprendiendo el costo de esa arrogancia. Me la imaginé en su pulida vida californiana firmando papeles de hipoteca, tal vez arrepintiéndose de sus palabras hacia mí. No me detuve en eso. Mi enfoque estaba adelante, no en sus luchas. Mis padres enfrentaron su propio desastre. Sin la casa, se mudaron a un pequeño alquiler en las afueras de Burlington, muy lejos del hogar que intentaron controlar. La noticia corrió rápido, y nuestra comunidad unida, vecinos como la señora Linda y el señor William, que me apoyaron, no contuvieron su decepción. La reputación de mis padres, antes sólida, se derrumbó cuando la gente supo que habían ocultado los deseos de mi abuelo. También luchaban financieramente, sin propiedad para aprovechar y con honorarios legales acumulándose de sus intentos fallidos de impugnar la venta. No sabía los detalles, y no quería saberlos. Sus elecciones los llevaron aquí, y yo había terminado de cargar su peso. Kristen se convirtió en mi ancla, registrándose regularmente, sus instintos de abogada aún agudos. Había finalizado los procedimientos legales, asegurando que la venta se mantuviera, y mis derechos protegidos. Un día tomando café, sonrió y dijo, «Eres más fuerte de lo que nunca te dieron crédito». Sonreí de vuelta, sintiendo la verdad de ello. Había pasado años infravalorándome, derramando todo en una casa que pensé que me definía. Pero esta prueba me enseñó algo más profundo. Mi valor no estaba atado a ese lugar ni a su aprobación. Estaba en mi capacidad de levantarme, trazar una línea, elegirme a mí misma. Establecer límites fue la lección más dura. Cortar contacto no era por enojo. Era por proteger mi paz. Había dado demasiado por demasiado tiempo intentando complacer a una familia que no me veía. Ahora sabía más. Caminaba por las calles de Burlington, pasando el lago, sintiéndome más ligera. La vida que estaba construyendo no era perfecta, pero era mía construida en mis términos.